Es martes, creo que tenemos un problema de sonido. Hoy no hubo, bueno, una mosca con un megáfono grande, ¿verdad? Pero bien, es martes, son las 7, estamos en Tele 10. Es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen el tema acoso escolar, segunda parte. Le voy a decir por qué va a haber segunda parte, porque quedó, dicen siempre en el periódico, mucha tinta en el tintero, ¿no? Bueno, quedaron muchos temas aquí que ustedes nos preguntaron, incluso los participantes se quedaron con números, con datos que compartirnos, con visiones, y bueno, como el acoso escolar, mal llamado bullying, que ya nos corrigieron la vez pasada, no se llaman, pero bueno, no se llama así, pero mientras nos acostumbramos a llamarle de otra manera, pues lo que se conocía como bullying y hoy es acoso escolar es un tema que a todos nos afecta. Algunos lo sufrieron, lo sufrimos, o nosotros fuimos los encargados de molestarle la vida a los otros en la escuela. Y bueno, hoy tenemos esta segunda parte para que terminemos a darles a conocer lo que las políticas públicas, lo que la ley, lo que la escuela, lo que las otras instancias del gobierno hacen para desalentar las conductas de violencia entre escolares, en los centros escolares, tanto privados como públicos. Siempre se da, a veces se da de manera sutil, a veces se da de manera muy clara. Bien, pues iniciamos, como repetimos los invitados de la vez pasada, porque como a todos les fue muy bien, pues nosotros quisimos que les fuera mejor en este programa, en la intervención con ustedes, y que usted también, nuestro quinto invitado, se comunique a los teléfonos que en un momento les daré para que nos acompañen. Está con nosotros José Miguel Cuevas Delgadillo, él es psicólogo y experto en estos temas y nos hablará sobre esto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Y Sofía Bautista Zambrano, ella es diputada y viene del Congreso del Estado. Buenas noches. Gracias, Jorge, buenas noches. Hoy una contra 4 y creo que nos va a ganar como siempre. Es muy buena aquí la diputada. Martín Rojas Ramírez, coordinador estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar de los CEPEN, que bueno, traducido de otra manera es los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Gracias, Martín. Pues gracias, encantado de la oportunidad de poder informar un poco más. Bien, Juan Mártir Alegría, director de Protección en Materia de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas u Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado. Gracias, buenas noches. Agradeciendo la distinción y saludando al auditorio. Bien, hoy vienen más serios, no sé por qué, yo los quisiera ver nada más de eso. risueños. Bien, vamos a ver qué pasa. Ya lo vimos la semana pasada, que bueno, aunque el asunto es multifactorial, tiene varios factores de explicación, bueno, pues en la familia ocurren cosas que favorecen que se comporten de determinada manera los niños en la escuela, pero hoy queremos poner especial atención que, bueno, vamos a definir primero qué es y qué no es el acoso escolar y cuáles son las consecuencias en la personalidad, en la percepción, en la autoestima para un niño. Eso le corresponde, bueno, al experto, al psicólogo, que nos diga qué ocurre al interior de los niños que sufren esta humillación en el entorno escolar. Bien, José Miguel, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, la semana pasada tuvimos oportunidad de explicar algunas de las causas que pueden provocar que niños, adolescentes se conviertan en agresores, ¿no? En acosadores, haciendo alusión al término acoso escolar. Pero sí es muy importante remarcar lo que puede provocar socialmente, ¿no? Porque si hablamos de causas, pues siempre nos vamos a centrar en la familia, ¿no? Medios de comunicación que alientan la violencia, redes sociales, que ahora es muy fácil subir un pleito entre jóvenes, entre adolescentes a YouTube y tener muchas visitas, ¿no? Pero socialmente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con un niño que es agresor? Quiero enfocarme un poco en el adolescente, en el joven que agrede. En algunos casos puede ocurrir
que el tipo de violencia que pueda manejar en el acoso escolar pueda ir subiendo de nivel. Va a depender de muchos factores, no es, digámoslo así, una predisposición a que el niño posteriormente se convierta en un agresor profesional y termine siendo un sicario, ¿no? Pero sí puede, de alguna manera, determinar ciertas conductas a futuro, ¿no? Como una consecuencia social, una persona, un joven, un adolescente, un niño que es agresor, puede terminar convirtiendo o haciendo, mejor dicho, acciones más adelante que se pueden ya catalogar como delito, ¿no? Entre ellos, daños a propiedad ajena, puede ser también intentos de homicidio o directamente llegar al homicidio como tal, ¿no? Entonces, el asunto del acoso escolar no es una cuestión nada más meramente de la familia o meramente del círculo escolar como tal, ¿no? Puede trascender a lo social, porque el nivel que pueda manejar, los niveles de violencia, de agresividad que pueda manejar un adolescente, un agresor, pueden manifestarse no solamente dentro del entorno escolar, sino también hacia afuera, ¿no? Agresividad en contra de padres o agresividad en contra de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Hay casos extremos, como los que hemos visto y conocido, ¿no? Que ocurren en Estados Unidos, que de repente irrumpen algunos jóvenes, ¿no? Niños inclusive, a las escuelas armados y empiezan a disparar y empiezan a matar a medio mundo, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia social, repito, no pasa en muchos casos. No es que el niño agresor, el joven agresor que está haciendo bullying a los demás termine siendo un asesino, ¿no? Pero puede llegar a serlo si se conjugan ciertos factores familiares, ciertos factores que tienen que ver también con su constitución emocional, y evidentemente puede traer este tipo de consecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el que es agredido? No, evidentemente pues va a sufrir un daño psicológico que lo va a perjudicar en el aspecto de las relaciones sociales, ¿no? En el aspecto de las relaciones con los demás. Y eso le va a llevar a ser poco productivo en la escuela, va a bajar su rendimiento escolar, sus calificaciones, y evidentemente va a tener consecuencias emocionales que pueden tardar en sanar, ¿no? No quiere decir que una persona, que un niño, que un joven que sufre acoso escolar termine traumado toda su vida, ¿no? Pero sí puede incidir en muchos comportamientos conforme vaya creciendo, conforme vaya evolucionando su desarrollo. Bien, y luego hay gobernadores por ahí, un gobernador de un estado un poco lejano por ahí, habló de las que, ya está riendo, de las niñas que tienen un poquito de peso. Sí. Bueno, finalmente hay todo un asunto social que se refuerza pues con el agresor. Evidentemente, ¿no? Y la cuestión de las leyes y estas políticas públicas son necesarias porque el acoso, repito, el acoso escolar trasciende lo social. O sea, no se queda nada más exclusivamente en lo que es la escuela, ¿no? Ahora con los famosos grupos de Facebook, de WhatsApp, ¿no? Inclusive puede haber acoso a través de las redes, ¿no? Digital. No necesariamente en el espacio escolar, aunque haya personas involucradas de una escuela, como pueden ser los alumnos de una secundaria, de una primaria, que pueden tener contacto a través de los grupos de Facebook, de las redes sociales, ¿no? Bien. Gracias. ¿Por qué Sofía Bautista Zambrano, diputada? Bueno, pues porque es nada menos que la presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, y bueno, ella, más que muchos otros, pues está interesada en que se conozca lo que dispone la ley en esta materia. Y bueno, aquí con la segunda oportunidad para que nos diga todo lo que quedó pendiente de eso. Gracias, Jorge. Bueno, la vez pasada tuvimos la oportunidad, y gracias por la invitación y por repetir la invitación. Platicamos un poco de la ley, platicamos de la Constitución y tal, pero ahora quisiera compartir un poco con todos, sobre todo con los jóvenes y los padres de familia que nos están viendo, que nos acompañan desde su casa,
Yo les platico de manera muy rápida para que podamos identificar si esto está sucediendo, si esto está aplicándose en la escuela de mi hijo o no se está aplicando así, o si estoy enterado. Seguramente en muchas o en la totalidad de las escuelas está implementado, pero a lo mejor el padre de familia no se ha percatado de esta situación o el estudiante no se ha percatado de esta situación. Después de la ley que tenemos, descansamos en el manual de seguridad escolar. Este manual, bueno, es un manual muy claro, explica de manera muy puntual qué es lo que cómo se debe de tratar el tema del acoso escolar. Tenemos nuestro manual que nos manda tener instalada una brigada de seguridad escolar en las escuelas. Estas brigadas se deben de instalar al inicio del ciclo escolar. ¿Quién participa de una brigada de seguridad escolar? El director, los maestros, los padres de familia, algo bien importante, los vecinos de la escuela. ¿Por qué? Porque el acoso no solo está dentro de la escuela, sino a la hora de la salida es otra fiesta. El tema es esa parte, yo lo recuerdo perfectamente, a la hora de salir de la secundaria, de la preparatoria, el entorno en el que se encuentra ubicado determinado plantel, bueno, tiene mucho que ver también en el tema del acoso escolar. Bueno, entonces, tener nuestra brigada bien instalada. Esta brigada, dentro de las tareas que hace, establece y queda muy claro quién es la persona, siendo yo alumno, quién es la persona con la que debo de acudir a hablar de un tema de acoso escolar. Es decir, a mí me está molestando Pedro y Juan. Entonces yo tengo que saber perfectamente si voy a ir con el maestro Javier o si voy a ir con la maestra Rosa a hablar del tema de que me están molestando, ¿no? Eso tiene que estar muy claro, tiene que ser visible. Tenemos que tener a la mano nuestros manuales o expuestos o en circular o en algún folleto, es decir, que sepamos que tenemos un manual, que tenemos una autoridad y, bueno, que el director mismo establece quién es, o el directora establece quién es el responsable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante una situación de acoso escolar? Como alumnos, acudir al maestro que tenemos designado para estos efectos, exponerle la situación y entonces empieza una serie de pasos a dar para que esta situación sea resuelta. Y he de decirte, Jorge, es el diálogo, digamos, que es exhaustivo, y aquí los compañeros de SEP no me dejarán mentir, es exhaustivo el diálogo y el acercamiento con el estudiante, tanto acosado como con el acosador. Hay un diálogo antes de aplicar alguna sanción, que podemos decir, ¿en qué van las sanciones? Se agota mucho el diálogo, luego puede haber algún tipo de sanción como generar alguna actividad ahí en la escuela, adicional a tus clases, alguna actividad adicional fuera del horario escolar, hasta llegar como ahora sí a la última instancia, que puede ser sugerir, mover a otro plantel escolar al estudiante, pero digamos que este es el extremo, ¿no? Y también señalarlo y dejarlo muy claro, está prohibido expulsar, ¿no? En nuestro manual esto lo compartíamos en la mañana. Y bueno, dentro de todo este proceso y de los mínimos a los máximos en las sanciones, que va acompañado de un proceso de diálogo muy claro, participa el padre de familia, pero además hay una serie de compromisos que se van estableciendo, es decir, a ver, nos vamos a sentar, vamos a platicar, pero no es una plática de, ya, ¿no? Es una plática, vamos a establecer compromisos, tienen que quedar claros, hay compromisos que se dejan por escrito y se tiene que dar un seguimiento. Podemos llegar a una instancia en la que el maestro diga, necesitamos, y se hable con el padre de familia, se necesita de apoyo extra, ¿no? A lo mejor apoyo psicológico, o si se ve alguna conducta que rebase a lo mejor alguna expectativa en temas de salud, no sé, sí se tiene que sugerir que el joven sea atendido en otras esferas, ¿no? Entonces, el manual que tiene implementado la Secretaría de Educación, que es un manual muy claro, es un manual que tiene incluso los formatos que se deben de utilizar muy bien elaborado, nos permite ir caminando sobre el tratamiento de este problema. ¿Qué tienes que saber tú, padre de familia? Tienes que saber si está la brigada instalada, quiénes son los miembros de la brigada, porque participan todos. Si sabes de algún problema que esté ahí, digamos, intermitente, de algún problema de acoso, si tu hijo lo es, si tu hijo es un joven, como decía nuestro psicólogo, que está acosando o que está agrediendo a alguien,
Entonces, tienes que saber si está establecido esto en la escuela de tu hijo y tenerlo como ahí muy presente, como un número de emergencia casi, ¿no? Para detectar. Y si tú eres un joven que está siendo violentado, que está siendo acusado, tienes que saber quién es la persona en tu escuela, así en términos concretos, responsable de esto. No lo sabes, el director es nuestra autoridad superior. Después del director tenemos a los consejos técnicos, están los consejos técnicos en las escuelas. Y bueno, es todo un proceso que se debe de seguir en relación a esto. No solo es al interior de la escuela, es el entorno escolar también con el que se trabaja, y tenemos que todos ir paso a paso pues tratando de eliminar este problema. Y mira que qué bueno, tenemos todo implementado, está muy claro de qué manera. Y a lo que yo quisiera reiterar digamos, hacer énfasis, en efecto, yo creo que una gran parte del acoso ya no está de manera física. El tema telefónico, el tema de los memes, el tema de las redes sociales es tremendo. O sea, digamos que ahí podemos descansar el 60%, no sé, del acoso que hoy en día tenemos. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede hacer un meme, todo el mundo puede generar una burla sin la menor consecuencia en los grupos, en los teléfonos y demás. Entonces, ¿cómo vamos a detener esto? Pues con el trabajo que hagamos en escuela y en casa. Bien, diputada, gracias. Los teléfonos en el estudio. Recuerde, usted es el quinto invitado. Necesitamos que nos llame, que nos comparta, que nos pregunte. Tenga la seguridad de que aquí se le dará respuesta, y si no, bueno, se llevan su caso y se les dará respuesta en días subsecuentes. En Tele10 el teléfono es 210-4500 y 210-4501. También en Radio Aztlán 210-5889 y 210-5915. En la página web www.tele10 con número tele10.mx. Por ahí pueden ver nuestra señal. Agradecemos a quienes nos ven en televisión abierta o de paga, no lo tengo claro, en Mexicali y en alguna parte de Estados Unidos. Por allá nos están reportando desde la vez pasada Hortensia González, Teresa Arriaga y Elena Martínez. Les agradecemos a todas ellas que nos estén viendo, y bueno, supongo que alguien más por allá, aparte del gran público que ve la programación de Tele10. Vamos a un corte y regresamos en un instante. Quiero en realidad que sí nos llamen, acuérdese, el quinto invitado completa este programa, para que nos digan sus dudas, para que pidan sus orientaciones y los temas que correspondan. Bueno, Martín Rojas Ramírez es coordinador estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar de los CEPEN, aquí en Nayarit, y bueno, quiero que también nos dé su testimonio y sus datos y sus comentarios respecto a qué ocurre o qué debe ocurrir al interior de las escuelas en el caso de acoso escolar, que usted y yo lo conocemos como bullying, pero que ya nos regañaron que esa palabra no debe usarse, acoso escolar, es cierto, ¿verdad? Así es. Sí, miren, primero puntualizar que aquí la diputada sabe muy bien el manual. No sé si se lo sepa de papá, pero sí reconozco que sí sabe. Al resaltar ahí en ese punto que la Secretaría de Educación Pública, los CEPEN, participaron activamente en su momento para la elaboración tanto de la ley como del manual de convivencia. Ahí incluso en el manual viene en el directorio todos los que participaron, inclusive nosotros participamos, no nada más los diputados. En aquel entonces estaba Miguel Ángel Mu, que era el presidente de la Comisión de Educación. Entonces, derivado de eso, ahí se hablaba en los ajustes, que a veces la ley nacional, que aún hay que hacer algunos ajustes, más que nada de términos en la local. A nivel nacional manejan consejos de participación social, aquí en la ley local se manejan brigadas. Se llaman brigadas. Las brigadas y los consejos es lo mismo. Entonces, los consejos de participación social están 100% conformados en las escuelas. ¿Quiénes los componen? Los componen los padres, los maestros, autoridades locales, de la misma, los presidentes de Acción Ciudadana, y además un representante sindical.
de ambas sesiones, dependiendo de a qué sesión pertenezca, y un maestro, y también participan alumnos dentro de ese comité. Ellos son los encargados en la escuela de vigilar que se elabore la política de convivencia y de proponer bajo el reglamento, que es un reglamento, el manual de operación, bajo esas reglas están bien claritas, viene, se hizo esto, se le sanciona esto, en los términos que decía la diputada, y la máxima sanción es trasladarlo de escuela, así se dice. Es 100%, y si hubiera alguno, pues es por una irregularidad, pero todas las escuelas deben de tener su consejo de participación social obligada, como le quieran llamar, ¿no? Y hay un buzón, se puede hacer de deben de manera tener anónima. su buzón y deben de ser denuncias, puede ser anónima, puede ser como guste, no hay ningún Porque problema. yo veo que A se friga todo el día a B, pero ni uno ni otro toma medidas en el asunto, y yo quiero decir, ¿sabes qué? Pongan remedio. Yo voy y... Sí, puede hacerlo un tercero, y deben de tomarse inmediatamente cartas en el asunto. La autoridad inmediata, lo decía el director, de manera inmediata, y de manera hacia arriba tendrá que ir progresando la denuncia si no terminara ahí en la escuela, ¿no? Hay otras instancias, está la supervisión, están los jefes de sector, está el jefe de departamento, y desde luego está el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que precisamente nace como una respuesta a la incidencia del fenómeno del acoso escolar. Por eso nació este programa. Bien, en ese punto, para resaltar ahí. Por otro lado, ¿cómo nace? Pues nace después de una serie de investigaciones desde hace un poco más de 6 años. Hace 2 años se empieza a pilotear, en aquel entonces se llamaba Proyecto de Apoyo a Convivencia Escolar, y se piloteó en los terceros grados, en aproximadamente un poco más de 500 escuelas. Posteriormente se piloteó en otras 766 escuelas más, y da como resultado el ahora Programa Nacional de Convivencia Escolar, con estrategias bien definidas para fortalecer a lo educando en el manejo más adecuado de su relación social, que determina en una mejor convivencia. ¿Y qué pasa cuando no se hace nada? ¿Hay sanciones? Sí, es cierto, el alumno no lo pueden expulsar, a lo mejor lo pueden mover a otra escuela, pero ¿qué pasa cuando ese comité o esa brigada no hace nada? Aquí no está tipificado algún delito o alguna sanción o tipificada como Sí, delito. delito no es, pero en la legislación de orejas. Chile, que por cierto en la mañana estaba leyendo, ya están por aprobar sanciones para quien no realice programas específicos o acciones claras en favor de la convivencia en las escuelas. Aquí no hemos llegado a ese punto. O sea, no hay sanciones no hay una específicas. sanción. No, pues tampoco podrán ir a la cárcel, ¿verdad? Pero bueno, tal vez no acumulan puntos para los estímulos. Hay o un alguna estímulo cosa así. en el caso de antes lo que era carrera magisterial, ahora servicio profesional docente, para quienes realizan acciones bajo previo proyecto. Lógicamente un proyecto que se realiza, se autoriza, y si lo realiza se le dan un estímulo. Ahora son estímulos económicos. ¿A la escuela o al maestro? Al docente. Ah, bien, directo. bueno, entonces sí hay mecanismos que no necesariamente el castigo es el que No, provoca, pues, también el premio refuerza conductas incompatibles a la Así que es. estamos queriendo. Es para el docente Sí, el estímulo. sí, bien. Lógicamente al director, si la escuela sale bien, y al supervisor, y así en ascendencia, llega hasta el supervisor, no llega más. Bien, ya decíamos, obviamente no hay expulsión, mucho menos cárcel, no es para un asunto, no se tipifica como delito, son conductas indeseables que ocurren en el entorno escolar, y que bueno, quisiera que no se ocurrieran, pero cuando todo falla y cuando finalmente hay una persona afectada, también hay una instancia que puede ayudar a resolver esto. Por eso le he pedido al director de Protección en Materia de Derechos Humanos y Atención a Víctimas o Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado. O sea, ¿qué es este nombre tan largo? Bueno, apoyo a los que sufren por muchas cosas, por los delitos, por
las conductas indebidas quedan afectadas y bueno, hay una instancia que se encarga de reparar estos daños mediante una atención profesional. Por eso su titular, Juan Mártir Alegría, nos comparte lo que ahí se hace. Gracias, Ronaldo. Gracias, buenas noches. Importante retomar de las intervenciones de la diputada, del profesor, del psicólogo. En la vasta legislación local, porque ya se ha armonizado, como lo referíamos, con la legislación a nivel incluso internacional de la Convención de los Derechos de los Niños. Recientemente se estableció el Secretariado Ejecutivo para la Protección, precisamente de los derechos de la niñez. A través de este mecanismo, de esta figura, estamos aglutinando los esfuerzos de todas las dependencias en llevarles una justicia restaurativa. Restaurativa es en el sentido de tomar todo lo que está en el entorno, familiar, escolar, social, para poder reintegrarlos completamente, no solamente en sus emociones, sino en toda su personalidad, en todo su perfil, para que no se vuelva a repetir. Pero sí sanciones, la misma ley, se hizo una reforma a la ley penal, a la ley sustantiva, en la legislatura anterior, en el cual el servidor público que en ejercicio de sus funciones infiriera cierta conducta sobre un menor de manera particular, tendría una sanción más que fuera un servidor público con un ciudadano común. Esto es, los que trabajan en el servicio público, que tienen la responsabilidad, los educandos, con los padres de familia, incurran incluso en una situación de este tipo, de contribuir o enaltecer, porque ya comentaba usted la vez anterior de que había incluso maestros que ponían apodos, claro, o habían maneras de hacer comparaciones ofensivas sobre las personas de ellos. Hay una figura jurídica y es delito y es sancionable por la ley penal. ¿El director es un servidor público? Claro que sí. Así es. Sí. El maestro del aula, el prefecto, el conserje. Y era muy dado en las escuelas que participaran en el bullying, poniendo sobrenombres, los llamados apodos, o tenían comparaciones, como les digo, denostativas, que denigraban incluso a la persona, lo avergonzaban frente a sus compañeros o frente al grupo, o hacerles que no se cortaban el pelo. Yo recuerdo, les hacían un kikiriki con una liga, y ya todos era la burla. El rato es niña, y de ahí se derivaba una serie de... Eso los hacían los maestros. Y ahorita el maestro que incurra en una conducta de este tipo, definitivamente tiene una sanción. Ahora, los padres solamente deben de participar, porque independientemente que sea el responsable el Estado de emprender las acciones, también necesarísimo que el padre de familia se comprometa con el programa o la política pública que se tiene establecida. La política pública emanada en CEP, emanada de legislaciones, o plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo. Si los padres de familia no se suman o no se comprometen a armonizar, esto es, que haya un compromiso de caminar junto Estado, sociedad, para el restablecimiento, como les dije, restaurar esa armonización en todo el entorno escolar, no es posible lograrlo, independientemente de lo que lo genere, ¿no? Ahora, a través de prevención del delito de la Fiscalía del Estado, claro, hemos llegado a más de 1.500 escuelas, ya lo había manifestado, con programas de desarrollo humano, de contacto con la gente, pero también tenemos el compromiso de darle la atención, o sea, el seguimiento de aquel que fue lastimado, poderlo reincorporar o restaurar, como lo dije, en sus emociones. Es lo que hacemos en PROVIC, atención a víctimas de Fiscalía. PROVIC es la contracción de todo ese nombre, denominación largo, pero con una vasta gama de trabajadoras sociales, de psicólogos infantiles, de adolescentes, que se suman a los programas que tenemos en DIF, el programa DIA, el Desarrollo Integral del Adolescente, el programa PAMAR. O sea, hay una serie de elementos de política pública que sí están funcionando. Los ciudadanos concurren, así como concurre la mujer al Centro de Justicia para ese género, también concurren en búsqueda de ayuda de los hijos. Ahí hay médicos, psicólogos
Tenemos trabajadores nosotros trabajadores sociales, así es. que ayudan y acompañan al padre y al No, y sobre muchacho. todo el compromiso. El compromiso, ya una intervención que recientemente tuve en el Congreso, estuvo la diputada, es la convicción que como servidor público tú lo hagas. Nosotros ahí vamos con el padre de familia y vamos a la escuela, vamos al campo, vamos al hogar, vamos a la comunidad y tratamos de entender el problema que lo está generando. Y comprometemos al profesor, al director del aula, para que también se sumen eso. O sea, no un solo trámite, es también de actuación. Ese es el ritmo de trabajo que nos ha imperado el gobernador Roberto Sandoval, el fiscal del estado de Edgardo. O sea, entregarse a la gente, servirle, no solamente en el plano. Bien, Gracias. gracias. Se llega el tiempo al corte, hay muchas cosas que quedan por aquí para reflexionar, para que nos den datos, por ejemplo, cuántos de cada 10, nomás que no nos digan que 11 de cada 10. Pero bueno, son datos 11 de importantes que cada. ahorita al regreso, el martes nos vamos a un corte y regresamos aquí con Todos Ponen el tema acoso escolar, segunda parte. Bien, creo que ustedes son mucho más jóvenes que yo, y bueno, pues han de ser casi niños, porque recordaba yo por ahí una película de Sara García, no me crean el título, igual mi memoria está fallando, Fe, Esperanza y Caridad. Dos niños, amigos, se pelean, no en la escuela, en su colonia, en su barrio, vecinos. Y finalmente el asunto llega a los padres y los padres se enfrentan y al menos uno de ellos muere. El drama. Y bueno, la película cierra cuando los dos niños se reconcilian después de la muerte de uno de los padres. ¿Cuántas veces en la escuela a veces los padres son quienes o potencian el conflicto o impiden que este se solucione? A veces, y estoy diciendo a veces, el propio ecosistema de la violencia busca sus equilibrios y las cosas se medio solucionan porque hay que convivir pero viene el padre del ofendido y quiere una reparación extrema, y viene el padre del que ofende y viene una soberbia terrible y a veces se complica. Bueno, yo creo que eso tendrán que decirnos ustedes que han vivido alguna experiencia, qué pasa o qué ocurre o qué podemos hacer. Y bueno, también ya lo decían los maestros, antes pegaban, ¿no? Ya no se usa que peguen, pero con los apoditos que ponen, antes ponían orejas de burro, ahora es suficiente con que le digan a uno un apodo, que le digan el nombre del bronco o alguna cosa así, para que también hay mecanismos para decir o para ofender de una manera extrema. Y finalmente lo que cuenta la humillación, ni siquiera el golpe, sino cómo te humillan ante los demás. La humillación es el factor que está en juego en todo esto. Tal vez, y como decían por ahí, en público los muchachos se animan a todo. En lo personal bajan los niveles de agresión. Bien, ustedes serán quienes nos lo comenten. Soy mamá de un niño acosado en primaria por un compañerito y el maestro de alcahuete, nada más viendo sin tratar de evitarlo, nada más se ríe. Hay que tomar cartas en el asunto porque, bueno, ellos como servidores públicos están obligados al cumplimiento de la ley o a contribuir que se cumpla. No son los responsables totales, pero deben contribuir a que eso se resuelva. Dice, cuando voy con la maestra, se reportó una niña joven, no dio su nombre, a reportar que tal niño me hace bullying. Ella como que tiene miedo a ese niño porque él tiene una banda y tiene miedo, porque creo que hasta la amenaza el niño agresor. Ella es una madre de familia, hoy se pidió que no dieran su nombre, cuando insisten lo dan y lo ponemos aquí. Yo creo que los maestros deben estar capacitados para identificar y prevenir el bullying desde preescolar para evitar problemas mayores, más que nada en la secundaria. Bueno, ya, ahora sí que nos comenta. Sí, vamos a tratar de contestar eso. Mira, desde luego,
El convivencia escolar es una prioridad en los planes y programas de estudio. Son 4 prioridades, no la cuarta. Es igual que las demás: lectura, escritura, nociones de matemáticas, comunicación. Entonces, en los planes y programas de estudio ya vienen actividades que se pueden programar para fortalecer las competencias de convivencia, que así se llama. Entonces, competencias de convivencia. Así es. Nadie, ningún maestro puede decir que no tiene alguna herramienta de que echar para decir: voy a fortalecer estas conductas en mis alumnos. O sea, en otras palabras, y me pareció importante, es tan importante aprender matemáticas, aprender comunicación y aprender lengua, como aprender la sana convivencia. Así es una prioridad. Sí. Entonces, miren, yo quiero compartirles algunas pues, estadísticas de un último sondeo para que veamos cómo andamos, ¿eh? Se los voy a decir rápido. En un sondeo que es del año pasado, donde se hubo 323 escuelas, 2.880 docentes, 4.272 grupos, 82.195 alumnos. Una encuesta. Una encuesta que evalúa varios temas, pero el que estamos hablando aquí es acoso. Y en el caso de nuestra normativa, reconocemos 3 grandes subdivisiones del acoso: el acoso social, el acoso físico y el verbal, que tienen subcategorías, ¿eh? Entonces aquí viene una, por ejemplo: agresiones mediante redes sociales, del que hablamos hace rato, 3.79, ese es nuestro rango. Destrucción de objetos personales, 3.15, para que vean. O sea, 3 de cada 100, 4 de cada 100. Acusaciones, rumores falsos para dañar, 5.36. Extorsión o chantaje, 0.94. Amenazas, 6.25. Lesiones con objetos, 0.31. Excluir y aislar, 4.6. Golpes y empujones, 13.75. Insultos, apodos, gritos y burlas, 25.08. O sea, que da como un total de ¿cuánto? Como de 40. Más o menos dividido entre cada uno de ellos. Sí, pero en total. Más o menos. Entonces, pero la respuesta la Secretaría de Educación Pública Nacional y Local ya la tiene. Estos 4 libritos, aparte de los planes y programas de estudio, estos 4 libritos, que estos son para tercero, pero ya hay de primero a sexto, van dirigidos a padres, maestros, alumnos y directivos, con actividades muy específicas de convivencia. Voy a tratar de decir algunas cuantas. Por ejemplo, el del docente, mira. Actividades dirigidas al alumno: autoestima, me conozco y no, ese es el tema, reconozco y manejo de emociones, convivo con los demás, actitudes de convivencia, reglas, aprender reglas, acuerdos de manejo y resolución de conflictos. Todas las familias somos importantes, también el rol que... Esos son como talleres o cursos. Son talleres, para los niños son actividades específicas, dinámicas, con ejercicios bien claros. Aquí vienen. Para el maestro, cómo lidiar con las acusaciones, cómo manejar las quejas, cómo manejar la práctica constante, cómo lidiar con los gritos, cómo manejar las contestaciones, cómo manejar las luchas de poder, cómo tratar los conflictos entre niños, cómo manejar el enojo y el desafío de los niños y cómo manejar el acoso escolar o intimidación. Y para los padres también viene una serie de talleres bajo temas específicos también. Esto es solo un ejemplo, quiere decir que es una diversidad. ¿Y funcionan? Esto apenas ya oficialmente inicia este año, ¿eh? Bien. Los 2 bien. años anteriores se piloteó nada más, que dieron como resultados resultado. Así es. Para los padres, ¿cuáles son los talleres? Autoestima y manejo de emociones en la familia. Me conozco y me quiero como soy. Reconozco y manejo emociones. Establecer reglas y límites en la familia. Convivo con los demás. Bueno, etcétera, etcétera. Aprendo a resolver los conflictos de manera asertiva. Eso es muy bueno. Y hay mucho más. Entonces, hay una estrategia bien definida, es nacional, lógicamente es con nuestra entidad, y el reconocimiento también de nuestro gobernador, porque pudo el gobernador aceptar o no este programa,
relativamente lo acepto, lógicamente. Yo quisiera conocer las experiencias positivas, ojalá algún día en el tercer programa, que no va a ser el próximo martes, pero algún día que nos pudieran compartir las experiencias importantes. Durante muchos años yo fui jurado de un testimonio de los maestros que se llamaba Habla Maestro, Te Escucho, y hablaba sobre las experiencias de los maestros. Yo recuerdo una muy importante de una mujer que va a cuarto de primaria a dar, supongo, en cuarto de primaria estudian Historia Nacional, Historia de México, supongo que sí, ¿verdad? Sí. En cuarto, ¿verdad? En tercero es Historia Local y en cuarto creo que Historia de México. Si me equivoco me disculpan, pero ella llega a la sierra a cuarto de primaria y tiene un muchacho de muchísima edad, como de 12 o 13 años, y bueno, era el burro de la escuela. Y llega y había repetido año y año cuando se repetían los años, hoy ya no se vale repetir. Llega la maestra y ve a este muchacho, pues un poco lento, y dice que ella, sin manuales, sin nada, se le ocurre que ese muchacho grande, le llaman los maestros así como su monitor, que era como su ayudante, lo convierte en ayudante, y el día pronto iniciado el ciclo escolar, el 16 de septiembre, para las fiestas patrias, hacen una obra de teatro en la escuela. Y ella le da el papel a este muchacho del padre de la patria, de Miguel Hidalgo. En su vida había pensado que podía ser el padre de la patria. Y a partir de ese momento la vida le cambia. Él fue el padre de la patria. Y esa maestra le dio la magia para cambiarle la vida. Y ese niño se salvó. Pasó el año, va con un diploma que lo pudo hacer en la sierra, me imagines, bueno, no diploma, reconocimiento. La maestra le da un reconocimiento al muchacho, donde le dice que le reconoce por ser el padre de la patria, llega a su casa, lo cuelga, y finalmente como cosas sencillas le cambian la vida a las personas. Ojalá pronto puedan compartir este tipo de cosas y estas experiencias que puedan cambiar la vida de las personas. En Estados Unidos, una maestra, nada más que ella fue corrida a la escuela, una maestra puso a sus alumnos de primaria a mantenerse una hora inmóviles, tirados en el piso. La idea es que ellos pudieran imaginar lo que los mexicanos y bueno, los centroamericanos vivían para pasar al país, a Estados Unidos, dentro de un vagón de tren, dentro de un vagón dentro de un tráiler, dentro de una caja de automóvil, para que vieran, dice, esto lo hacen durante horas y horas sin comer, sin ir al baño, sin dormir, y les hizo que vivieran esa experiencia. Esos niños vivieron lo que los mexicanos y lo que los migrantes pasan en esa travesía. Desgraciadamente, la mujer, la maestra fue sancionada porque eran prácticas escolares que no se valían. Bueno, yo creo que esa maestra es ejemplar. Bueno, pero las leyes de allá la castigaron. Creo que se puede hacer poquito con mucho. También recuerdo, no voy a decir la colonia, una escuela, llegamos a pedir el testimonio de la maestra y nos dice, y hoy me recuerda lo que decía, es tan importante las matemáticas, el español y las otras, y comunicación, las otras materias, que la convivencia. Y ahí decía, lo más importante para mí en el día es que vengan limpios y que no digan malas palabras, porque yo los estoy entrenando para la vida. Y eso no era parte ni del programa escolar ni nada. Yo creo que en la escuela también puede ocurrir una magia, y esa magia, maestro, pues está en manos tuyas, para que no sean los alumnos que sea una amarga experiencia en la escuela. Bueno, ya ahora sí me porté como cura. Bueno, efectivamente. Es muy importante, nada más para acotar, ¿no? Este trabajo en equipo de los padres, ¿no? Con los maestros siempre va a ser fundamental. Y pues estas técnicas y dinámicas de integración que de repente maestros suelen hacer, porque cada niño es muy diferente, cada adolescente vive factores familiares muy distintos, ¿no? Entonces, más allá de lo que puedan decir los manuales, en ocasiones uno tiene que establecer criterios con base a lo que ya está escrito, ¿no?
pero debe establecer uno criterios con base en los comportamientos que en este caso el profesor pueda detectar ya estando en el campo, ¿no? Ya estando en el aula. Los manuales más la pasión y el compromiso de Así los, es, de Claro, los maestros. por definitivamente. supuesto. Efectivamente, dieron en el clavo. No son la panacea, los manuales, es una herramienta. Claro. Y hay más, puede haber más. Sí. Claro. Quién sabe cuántas pudiera haber en su momento. Ya depende de la sutileza del maestro, Claro. de hacerse de las que ocupa. No necesariamente una herramienta funciona para todo, nunca. Claro. Tiene que, a veces una funciona para una y otro para otro. En Nayarit, por fortuna, no andamos tan mal, los maestros andamos bien, estamos bien calificados. Entonces, qué bueno que hay un reconocimiento nacional incluso para los maestros. Hay un no reconocimiento para otros, pero sí, en los últimos exámenes salimos muy bien y pues, aunque yo no fui evaluado por donde estoy, pero ya me tocará, ¿no? Ah, sí, bien papel. Y yo me acuerdo, finalmente los maestros antes, bueno, no me acuerdo, los maestros antes de la primaria saltaban a ser maestros cuando México Ajá. empezó a Así crecer. es. Hoy los maestros tienen hasta doctorado. Y bueno, yo quisiera ver la grandeza de los maestros. Los otros pegaban y tenían muchos errores, pero eran hombres muy sabios. Así es. Vocación, sobre todo. Así ¿verdad? es, Vocación. entrega. Ojalá que los maestros de hoy puedan. Sí, yo lo decía, estamos muy bien calificados por fortuna en Nayarit hasta hoy, con sus secuelitas que dicen por ahí, pero en todos lados se cuecen habas. Nos quedan 15 segundos a cada uno para despedir. Bueno, 20. Bueno, nada más concluir, ¿no? Lo que ya enfatizaba, la importancia de hacer equipo y lo que puede trascender, ¿no? En el caso de los adolescentes que son victimizados, ya lo comentábamos en un corte, ya hacíamos alusión a algunas situaciones en donde el resentimiento social los lleva muchas veces a cometer homicidio. Entonces no es una cuestión menor, es muy importante atender, ¿no? Desde el adolescente que es agresor hasta el niño adolescente que es agredido. Bueno, pues gracias. Destacar la importancia, y no quito yo el dedo del renglón, en los padres de familia, que nos preguntemos todos los que somos padres de familia, si sé qué pasa con mi hijo en la escuela, quiénes son sus amigos, cuáles son sus conductas, y también la tarea de los maestros, más allá, y qué bueno que cerremos con esta reflexión todos, más allá de los manuales, la vocación propia y la parte no solo de enseñanza con contenido, sino de formación, y creo que eso es muy importante, la vocación, no solo la profesión, sino la vocación de formar a nuestros jóvenes. Bueno, yo resaltar, sí, el trabajo de equipo, importantísimo, que cualquier persona no está sola, hay leyes, hay instituciones, no nomás CEPEN, hay alrededor de 52 instituciones, incluida la Fiscalía, y exhortarlos a que tengan la cultura de la denuncia. Eso es el problema más grave que hay en este país, en Nayarit. No denunciamos. La gran mayoría, si no recuerdo el porcentaje, creo que el 60 o 70% de los delitos no se denuncian, sea cual sea. Entonces, mi exhorto, la otra vez di los teléfonos, si quieren los puedo decir de nuevo. Sí, adelante. 210-0052 con 311 adelante. En Facebook pueden abrir Programa Nacional de Convivencia Escolar y ahí pueden hacer una denuncia y bueno, ahí le dejo. Bien. Agradeciendo la invitación nuevamente y presentando la dirección de Provic, Avenida Lagos del Country, número 115, fraccionamiento Lagos del Country. El teléfono es 217-9636 y personalmente yo les atenderé con todo gusto. Bien, llegamos al término de este programa. Recuerden, maestros, hay mucha esperanza en ustedes. Muchos problemas dependen de ustedes, pero también el milagro de los hombres integrales y de los hombres medianamente felices al menos, está en ustedes. La esperanza está en ustedes y tenemos confianza en que con su apoyo, el de los padres de familia y de los propios alumnos, mejoraremos nuestros índices de acoso escolar y de buena convivencia en las escuelas. Gracias. El siguiente martes a las 7 es hora de seguirle cambiando el nombre al juego. Y bien, nos quedan temas, pero ya hasta un tercer programa. Gracias. Buenas noches.